Muy bien chicos, ahora sí, ya estamos grabando y vamos a nuestra diapositiva. Muy bien, nosotros en la clase anterior vimos un tema donde se trataba sobre la conexión de resistores en un circuito. Y vimos dos en realidad, ¿no? El ejemplo en realidad se trataba cuando es una conexión en serie y la otra cuando es una conexión en paralelo. Una de las características o diferencias principales de estos dos modelos es que cuando tenemos una conexión en serie y una de nuestras bombillas, porque tenemos un grupo de bombillas, ¿sí? En este caso focos o lámparas, como nosotros le queramos hacer, decir, ¿sí? Si una de estas falla, el grupo falla, ¿sí? Donde una falle, el resto también fallará, no encenderá. Muy bien, en el caso del paralelo, pues habíamos dicho nosotros que no importa si algunos de ellos falla, el resto funcionará porque todas están conectadas como quien dice de forma independiente, ¿sí? Independiente. Muy bien, dicho esto, solamente es cuando nosotros conectamos directamente de nuestro conductor, o sea, del cable, ¿sí? Directamente a nuestro dispositivo bombilla, ¿sí? No tenemos ningún inconveniente, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a hablar de un tema en esta nueva diapositiva que se trata de la resistencia eléctrica, ¿sí? Como lo dice su nombre, resistencia eléctrica, lo que hace, ¿qué cosa es? Resistirse al paso del flujo de la corriente, ¿sí? O a lo de los electrones, porque va a ver más adelante que exclusivamente habla de los electrones, ¿sí? Se resiste el paso de la corriente, ¿no? Muy bien, vamos a leer un pequeño concepto que tenemos aquí, está del libro justamente sacado, de lo que trata el tema de la resistencia. Muy bien, dice lo siguiente: algunos materiales conducen la corriente eléctrica mejor que otros, y aquí vamos a hablar de un tema que nosotros vimos anteriormente. Algunos materiales conducen la corriente eléctrica mejor que otros. Este tema hasta aquí que nosotros les estaba hablando, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos de los materiales semiconductores? ¿Sí? Trataba de explicar que habían elementos, en este caso, ¿sí? Materiales en los cuales nosotros sí podíamos hacer como que dice el paso de la corriente y en otro no, ¿verdad? Habíamos visto que en el caso de donde sí transmitía la corriente bastante libremente era por ejemplo los materiales metálicos como el cobre, como la plata, el acero, ¿sí? El oro. Son semiconductores que unos presentan mayor fluidez en la corriente eléctrica, sí, ¿sí? Otros presentan menos. O sea, unos materiales son como que más conductores que otros, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que dice aquí? Por ejemplo, el cobre empleado en la fabricación de cables eléctricos conduce la corriente con más facilidad, ¿sí? Uno de los componentes, ¿no? Uno de los elementos más utilizados en la electricidad, ¿sí? Y en casi todo tipo de corriente, tanto en electricidad y en electrónica, se utiliza el material del cobre como un semiconductor. ¿Por qué? Porque resulta que este material permite con más facilidad el flujo de la corriente, ¿no? No quiere decir que no tengan una especie de resistencia por medio de este elemento. Todos lo traen. Todos traen una pequeña resistencia. Pero conducen su energía de un extremo al otro con facilidad. Muy bien. Aquí habla sobre un material nuevo, dice, con más facilidad que el wolframio, ¿sí? Utilizado en la fabricación del filamento de las lámparas incandescentes. Este elemento que nosotros utilizamos, que vemos en los focos, en las lámparas, se utiliza este elemento que llamado wolframio, ¿no? Muy bien, ¿para qué? Para que nosotros cuando utilicemos, por ejemplo, un foco, pues se presente la luz, ¿sí? Haga esa incandescencia, ¿no? Se encienda cuando obviamente está pasando la energía por medio de él, ¿no? Muy bien, vamos a leer un poquito acá donde dice la resistencia eléctrica, ¿sí? Vamos a hablar acerca de eso de allí. La resistencia eléctrica de un conductor es una magnitud física que indica la dificultad que ofrece el paso de la corriente eléctrica, ¿sí? No solamente la resistencia se ve en el material, porque el material también tiene su parte de resistencia, sea este cobre, que es el mejor que utilizamos, que es el elemento que más utilizamos, sea el acero, sea la plata,
sea el oro, en, de manera natural, de manera física, ¿no? Sí tiene su resistencia, pero no una gran cantidad. ¿Ok? Muy bien. La unidad de resistencia eléctrica en el sistema internacional es el ohmio, que nosotros lo vemos aquí en esta imagen de acá. ¿Sí? Este símbolo, que significa omega, se lo denomina con el símbolo también de ohmio. Se le da este nombre en honor al físico alemán Georg Simon Ohm. Miren desde dónde existe, ¿no? ¿Desde qué tiempo existe esto ya del conocimiento de la energía eléctrica, del conocimiento de la resistencia eléctrica? ¿Sí? Del año 1787 a 1854, ¿no? Y se representa mediante la letra griega omega, esta letra de aquí, ¿sí? Esta imagen que nosotros vemos acá. La imagen que yo tengo en la parte superior de la de omega, esta de aquí, son componentes electrónicos, lo cual también obviamente permiten, o sea, hacen resistencia al paso, muy utilizado en los circuitos electrónicos, ¿sí? En los circuitos eléctricos también, ¿sí? ¿Por qué se utiliza una resistencia? Vamos a dar el caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando, por ejemplo, una bombilla que solo soporta, por decirlo así, 3 voltios, ¿sí? O sea, nuestra bombilla, nuestro foquito, funciona con 3 voltios. Y si nosotros le aplicamos un voltaje, por decirlo así, de 5 voltios, la bombilla se quemará, ¿sí? Se quemará. Entonces necesitamos, ¿sí? Necesitamos una resistencia que obstruya un poco ese paso y reduzca la potencia, ¿sí? Y reduzca la fuerza. Entonces ahí es donde hace el trabajo la resistencia, que si por ese conductor transmite, por decirlo así, una fuerza de 5 voltios, pero nuestro foco aguanta solo 3, quiere decir que le estamos aplicando mucha fuerza hacia el foco. Entonces utilizamos una resistencia eléctrica para poder disminuir esa fuerza, ¿sí? De la corriente, para que no se nos dañe nuestro dispositivo. Muy bien. Bueno, profe, te está diciendo en teoría, pero en sí entiendo, pero no entiendo a la totalidad, entiendo más o menos. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica, ¿sí? De nuestros simuladores. Vamos a compartir pantalla completa para ver todos nuestros cambios, porque de pronto quizás no quedó muy claro, ¿no? Hasta ahí. Siempre la parte teórica siempre es como para introducción, ¿sí? De la teoría. Pero vamos a nosotros a ver algo aquí, ¿sí? Esta página que ustedes ya se las ha hecho, como que dice, conocida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la práctica anterior hicimos un pequeño proyecto de cómo hacer como una conexión en serie y en paralelo, y ya vimos cómo era la demostración. Incluso tienen una actividad que estaba para el día de hoy, ¿no? Esas se las estaré revisando más adelante. Vamos a armar un circuito eléctrico. Vamos a coger nuestra batería, ¿sí? Nuestra batería, vamos a coger un cablecito por aquí y vamos a coger nosotros una bombilla. Una bombilla. Vamos con otro cablecito por acá. Nos vamos nuevamente con otro conductor por aquí. Ahí lo tenemos. Tenemos otro conductor por acá. Vamos a poner un interruptor para hacer una pequeña demostración. Otro cable. Y por último otro cable, ¿no? Bien, hasta ahí tenemos nuestro trabajo sin ningún problema. ¿Sí? Sin ningún problema. Si nosotros lo activamos, nuestro circuito funcionará sin ningún problema, ¿no? Recuerden, los electrones son los que prácticamente van en el sentido opuesto, ¿no? En el sentido opuesto a la energía convencional, y la cual pues los electrones quieren decir que es la pequeña resistencia también que actúa en el sentido de la corriente convencional, ¿no? Porque si esto va hacia acá, hacia la derecha, los electrones van hacia la izquierda, y por lo tanto desde ya existe una pequeña resistencia, aunque sea muy mínima. Existe una pequeña resistencia en el paso de la corriente. Muy bien, pero profe, ¿en dónde entra la famosa resistencia? ¿Sí?
Porque si nosotros cogemos un multímetro o voltímetro, podemos nosotros irnos al lado negativo y podemos nosotros irnos al lado positivo y pues tendrá que marcar nuestro voltaje, ¿no? Perdón, no está pinchado en el lado negativo. Ahí está, ahí lo podemos ver. ¿Sí? Dice que este circuito funciona con 9 voltios. Lo vamos a hacer con un poquito más, ¿no? ¿Cómo hago la elevación del voltaje? Vamos a hacerlo con 12. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Facilito, chicos, miren. Como yo sé que la pila es mi generador de energía, le doy clic en la pila y me sale una opción de poder subirle más el voltaje. ¿Sí? Ah, ya, muy bien. Listo, entonces. Si yo marco la energía de aquí a acá, me marca 12 voltios. Si yo vengo hasta el primer punto, sigue marcando 12 voltios. Voy al otro extremo, perdón, allí, acá. Si se dan cuenta que acá ya no me está marcando, no solo que se me haya movido. Muy bien, valores. Ahí está, 0 ohmio, ¿sí? Hasta ahí y no hay ningún problema. Bien, vamos a utilizar ahora una resistencia, ¿sí? Vamos a hacer esto más para acácito, perdón, más para acá también lo de aquí, y vamos a aplicar una resistencia. El tema del día de hoy, y si ustedes se dan cuenta, en la parte de acá, aquí, tenemos una resistencia, ¿ok? Entonces vamos a utilizar una resistencia y la vamos a conectar. Ahí está, muy bien, convencional, ahí tenemos. Vamos a ver qué pasa. Ahí y aquí. Antes de llegar a la resistencia, ojo con esto, porque aquí es que viene la demostración. Antes de llegar a la resistencia, por eso estoy poniendo aquí el multímetro acá, me dice que tiene 12 voltios, pero después de la resistencia, ¿sí? Ahí voy, me dice que tiene 6 voltios. ¿Qué sucedió? Bajó, ¿sí? Bajó la intensidad. Nuevamente, marco antes de la resistencia. ¿Por qué? Porque ahí teníamos 12, ¿sí o no? Nuestra pila bota 12 voltios, ahí lo tenemos. Pero después de la resistencia, bajó a 6. ¿Qué sucedió? Que cuando la corriente viene e influye por este sentido, al momento de encontrarse con la resistencia, en el proceso interno de la resistencia hace más resistividad al paso de la corriente y por lo tanto la disminuye, ojo, y por lo tanto la disminuye convirtiéndola en solo 6 voltios, ¿ok? Podemos también darnos cuenta que si nosotros ponemos por acá, aquí, ¿sí? Ya no nos está marcando porque solamente estamos viendo que en el plano de acá es para comprobar la corriente, ¿sí? Hasta allí. ¿Por qué no marca acá? Porque este es el lado negativo mismo, ¿sí? Este se convierte en el lado negativo mismo, o sea, donde tenía mi aquí. Es como que estuviera haciendo esto, ¿sí? Entonces por eso ya no me marca. Hasta aquí sí. Pero puedo comprobar que de 12, ahí en el simulador se ve, de 12 lo tengo a 6 voltios. Bajó un total de ¿cuánto? De 6 voltios, ¿verdad? Con una cantidad de 10 ohmios. Ojo con eso, con una cantidad de 10 ohmios. Y muy bien, y para demostración también de práctica, este tema que están viendo ustedes aquí, también ustedes lo van a realizar para que les quede más claro, ¿sí? Así mismo de manera online. Ya les voy a compartir el link para que ustedes también tengan conocimiento de lo de allí. Vamos a pegar el link, ahí se fue, ahí está, para todos ustedes. También lo voy a poner en el Classroom, ¿ok? Pero no, o sea, lo voy a poner en el Classroom de manera, lo vamos a poner directamente como una tarea, porque si no, después, se van a perder, ¿no? Hacia dónde estaba el link del trabajo, ¿no? Vamos a crear una tarea y vamos a ponerle allí donde dice el link,
en el enlace. Muy bien. Realizar práctica de resistencia. Muy bien. Instrucciones. Ingresar al link compartido. Crear un circuito eléctrico y mostrar la resistencia y cuántos voltios pasa. Listo, muy bien. Esto lo vamos a dejar para el día jueves. ¿Ok? Para el día jueves a las 10 es nuestra hora normal. ¿Sí? El ingreso como dice clases ese día. Vamos a crear por aquí, vamos a poner aquí realizar práctica resistencia eléctrica. Muy bien. No, sin rúbrica, solamente copiar esto de aquí y listo. Muy bien chicos, activen sus camaritas para hacer una captura. ¿Sí? Estaré teniendo mi grabación.